acá, la de la Argentina. Estoy saludando al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, acá en la oficina. Bien. Bueno, la verdad que causa un poco de indignación, dolor, todas estas cuestiones que va planteando la oposición, ¿no? Como esto que planteaba Negri, parece que ustedes esconden vacunas porque quieren, ¿no? Bueno, pero eso ya se fue. Todas esas operaciones, todas esas noticias falsas, lo único que van validando es que hay una oposición y hay dirigentes de la oposición, sin generalizar, que están muy desorbitados, muy perdidos, que no saben cómo encarar un proceso electoral. Y me parece que están como muy estresados en ese sentido y no logran, evidentemente, conectar con una ciudadanía que les exige otra cosa, que les debe estar exigiendo, bueno, pero usted, senador, diputado, nosotros le pagamos el sueldo, ¿usted qué ha hecho en todo este tiempo? No, mi tarea ha sido oponerme a todo, oponerme a las medidas de cuidado, oponerme a que la Argentina compre vacunas. Y entonces cuando quedan en ridículo, porque la verdad que la situación que estamos viviendo es una situación donde necesitamos del esfuerzo de todos, el presidente ha tendido la mano permanentemente para buscar otro tipo de consejos, para buscar herramientas que quizás no se están tomando en cuenta y entonces saber si la oposición tenía algo para aportar. Hemos enviado proyectos de ley que no han querido ni siquiera votar, digamos, y han sido muy obstructivos a la hora de avanzar con los marcos normativos para superar la pandemia. Sí, en ese sentido, bueno, se inscribe un poco lo que planteabas. No, algún diputado, perdón, sobre esto que está diciendo, pidió juicio político al presidente por el proyecto que ustedes enviaron para poner como en Alemania el índice de incidencia por contagio para tomar normativa. Hasta esa locura han hecho. Lo que pasa, Gustavo, que estamos transitando un momento en la Argentina donde hay una parte de la política que se está degradando a niveles insólitos. Tenemos políticos que actúan como trolls de las redes sociales, que son los que indican la línea que indican la línea política, y medios de comunicación que a fuerza de operaciones quieren legislar en nuestro país. Entonces estamos en un momento donde hay una parte de la política, de la dirigencia, que no tiene nada para agregarle a la ciudadanía, más que desazón, desesperanza, desánimo, más angustia. Entonces eso es lo que está sucediendo. Cuidado, eso es lo que está pasando. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, el discurso del odio, discurso de la sospecha, permanentemente, en vez de ser, de tomar un rol constructivo como oposición, de fijarse y de ver cuál ha sido la marcha del gobierno, los actos de gobierno, y cuestionar actos de gobierno, terminan haciendo estas cosas, ¿no? Que tienen como efecto, básicamente lo que buscan es ganar 5 minutos de fama en algún medio porque están repitiendo lo que ese medio quiere que se diga. Con respecto al tema de las vacunas, quedó claro, y aparte es cuestión de ver los mismos datos que esas notas que salen reflejan. No hay una notificación del 100% de las vacunas. ¿Por qué? Porque eso es un sistema. Vacunas que se dan, vacunas que luego se notifican, y cuando se notifican, obviamente llegan al 100%. Y después, por otro lado, naturalmente, vacunas que llegan, ¿cómo quieren que se apliquen esas vacunas? Claro. En esas notas están contabilizadas vacunas que llegaron el día de ayer a la noche, por ejemplo. Claro. O sea, fijémonos el nivel de ridiculez al que llegan. Claro, vacunas que llegaron el día de ayer, ya pretenden que estén aplicadas. Y si no, la justicia tiene que actuar, según el diputado Negri. Es una vergüenza. Es angustiar más a los que ya están angustiados. Deberían tener una postura y una posición más constructiva, no con el gobierno, sino con los argentinos. Sí, es como y ahí que también otra de las cosas que yo estaba escuchando. Sí. Estaba escuchando el audio no lo había escuchado, lo que ha dicho el senador Lustó, realmente preocupante. A nosotros, los muertos del COVID nos duelen, nos provocan duelo, dolor, duelo y acompañamiento a las familias. Y para ellos son una oportunidad de hacer política. Esa es la diferencia.
Sí, hacen caranchismo político en base a los muertos, que es lo más... Comparar como hizo Negri con los muertos de Malvinas, Lustó ahora con las víctimas de la dictadura, la verdad que es muy bajo frente al dolor que significa. Pero bueno, vamos a lo positivo. ¿Están ustedes ya planificando 10 vuelos, doctor, para la semana próxima a China para traer las primeras 8 millones de dosis de Sinopharm? ¿Esto es así? Hemos hecho un cronograma que se lo hemos enviado al laboratorio chino para ver cómo organizamos la logística. La Argentina, como lo dijo la ministra de Salud el viernes pasado, rubricó un contrato por 24 millones de dosis de Sinopharm, una vacuna que funcionó muy bien en nuestro país y por eso tuvimos la oportunidad y la decisión del presidente de ampliar ese contrato. Y ahí lo que hace el país es enviar un cronograma muy ajustado para ver cómo se puede hacer desde el punto de vista logístico para traer las vacunas al país. El cronograma ese es un cronograma que hace la Argentina. Hay que ver ahora las posibilidades de cumplir desde el laboratorio chino. Pero no vamos a estar muy lejos de eso. La voluntad de la Argentina, como está expresada en ese documento que terminó circulando, es traer las dosis lo más rápido posible, naturalmente. Bien, pero es muy importante. Además, ya están llegando el fin de semana de Moscú y siguen los otros vuelos. Y el lunes, bueno, esta semana lo anunciaba con nosotros Marcelo Figueiras, comienza la fabricación local del componente 2 de la Sputnik. La verdad que son noticias positivas en este ámbito, ¿no? Son todas noticias positivas, Gustavo. Nosotros vamos a estar en 2 semanas, en 10 días, si todo marcha bien, en 10 días nosotros vamos a estar con el 40% de la población vacunada con al menos una dosis. Argentina está hoy en arriba del 35%. Eso implica que estamos por encima de la media de la región, que estamos muy por encima de países del hemisferio sur, que realmente la Argentina está haciendo un esfuerzo muy grande en esta campaña de vacunación, que no es un esfuerzo del gobierno, es un esfuerzo de todos y de todas, es un esfuerzo del gobierno en adquirir las vacunas, en traerlas, en distribuirlas, pero es un esfuerzo de esa Argentina que se toma un colectivo y llega a un vacunatorio y ahí trabaja y da todas las dosis que puede dar, o aquella que va en moto, esa enfermera que va en moto a lugares muy, muy alejados de los centros urbanos y aplica una vacuna allí donde hace falta. Esos son los héroes y heroínas de nuestro tiempo y nosotros no podemos estar discutiendo con una oposición que niega la pandemia, niega la vacuna, niega la vacunación y niega la realidad, niega lo que está sucediendo. La gente, cuando sale de darse la vacuna, lo que piensa es que empieza a superar la pandemia, empieza a dar vuelta a la página de esta pesadilla. Por eso Santiago, es tan necesaria la campaña de vacunación. Bien, quiero hacerle varias preguntas más, sobre todo de actualidad y noticias positivas, recuperación económica. Sí. Usted estuvo hoy en Entre Ríos con mucha obra pública que está en marcha. Pero para terminar con este tema y un concepto, les pido una reflexión corta. Ahora los medios, sobre todo opositores y muchos dirigentes, están con los varados en el exterior. Bueno, recién veíamos la fake news de las córneas que explicó hoy el titular del INCUCAI. Pero bueno, veíamos, hay más de 200 países en el mundo que están con las mismas restricciones que la Argentina. Pareciera que el único país que está tomando estas medidas es la Argentina. También eso, ¿cómo lo analizan, no? Lo analizamos porque a partir de estudios epidemiológicos que tenemos, de estudios comparativos internacionalmente, vemos con preocupación el nivel de contagiosidad que tiene esta nueva variante, que es la variante Delta. Y entonces ahí había que tomar decisiones, como siempre tomó este gobierno. Decisiones que naturalmente son decisiones que pueden resultar antipáticas, si se quiere. Pero teníamos que definir, o cerrábamos la frontera, o cerramos más la economía, o cerramos la educación. Y nosotros decidimos entonces tener una baja de las frecuencias, no interrumpir los vuelos, sino continuar con vuelos, pero con frecuencias más acotadas.
Y esa es la decisión que tomamos. Bien, hay índice, todos los días lo hemos estado marcando, de recuperación económica muy importante. El gobierno ha decidido que este año los salarios tienen que estar por sobre la inflación. ¿Están en este aspecto previendo medidas para incrementar, aparte de las que se han tomado como la exhibición del IVA y todos los que se han venido, el monotributo? En este sentido, digo, para ir aumentando la recuperación salarial. Sí, por supuesto, Gustavo. Mirá, déjame contarte solamente lo siguiente, para poner en contexto. 2018, 2019, los dos últimos años del gobierno anterior, la Argentina en recesión, la Argentina no crece. 2020, año de la pandemia, la Argentina no crece, 3 años consecutivos de recesión. Este es el año que Argentina va a crecer. Argentina va a crecer y por instrucción del presidente ese crecimiento tiene que ser distribuido entre los trabajadores y trabajadoras. Tiene que haber definitivamente un crecimiento real de los salarios y de los saberes. Esa es la decisión del presidente y por eso todo el trabajo que hizo el Ministerio de Trabajo justamente a la hora de homologar los convenios de paritarias entre las gremiales, entre los sectores y los sectores empresarios y el sector de los trabajadores, todas tenían cláusulas de revisión para reservarse el gobierno ese ojo vigilante de que ninguna paritaria ninguna proyección salarial quede por debajo de la evolución de los precios. Este año los salarios le ganan a la inflación. Este año los precios tienen que quedar por debajo de los salarios de los argentinos y argentinas, de los trabajadores. Por eso es necesario que a partir de las herramientas o de reapertura de paritarias o de paritarias que estén por encima de las proyecciones de la inflación, todo eso esté bien acompasado y vaya en una dirección donde realmente se cumpla este objetivo, que es el objetivo que ha trazado el presidente. ¿Y puede haber un aumento también en el salario mínimo vital y móvil? ¿Puede haber una convocatoria en este sentido? Sí, estamos estudiándolo porque pasa lo mismo. Nosotros cuando cerramos en el mes de abril el salario mínimo vital y móvil, dejamos una cláusula de revisión permanente. O sea que en cualquier momento podemos volver a llamar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o mismo el presidente se reservó la facultad para aumentarlo. Y esa es una posibilidad que estamos estudiando porque también vemos que ahí tenemos nuevamente la posibilidad de poder inyectar más recursos en los trabajadores y trabajadoras y de ese modo también hacer girar la rueda del consumo, hacer girar la rueda de la inversión, que ya está dando resultados, hacer girar la rueda del empleo, que ya como bien sabés, las cifras de empleo que estamos teniendo son cifras que ya están por encima de lo que fue el 2019, ya estamos superando la pandemia en términos de empleabilidad y eso es alentador. Y también una cosa que es alentadora, todas las medidas que el presidente tomó desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista del cuidado del ingreso de las familias, todos los programas, que todavía hoy tenemos muchos de esos programas activos, representaron que la Argentina durante toda la pandemia no haya tenido una disminución en sus índices, mejor dicho, no haya acrecentado sus índices de desigualdad. Es decir, la Argentina ha logrado en un momento donde el mundo se hizo más desigual producto de la pandemia, la Argentina, gracias a las políticas públicas que tomó el presidente y como él lo planteaba, él no le iba a temblar el pulso para poner más recursos, los recursos que hicieran falta para aliviar el impacto de la pandemia. Esas políticas y esa decisión del presidente hizo que la Argentina esté hoy con el mismo índice Gini, el índice que mide la desigualdad en el país, y esto no ha sucedido en otros países del mundo. La pandemia lo que ha hecho, el impacto de la pandemia en el mundo, ha hecho que se convirtiera en un mundo mucho más desigual. Esto en Argentina no ha sucedido, gracias a las políticas públicas que tomó el presidente de la Nación. Le agradezco. Gracias, Santiago. Gracias por este tiempo. Acaban de llegar de la provincia de Entre Ríos, de mi provincia, con importantes anuncios en obra pública que también forman sí, parte. Estuvimos ahí, disculpame, no te pude contar. Estuvimos ahí, realmente, bueno, la Ruta 18. La Ruta 18 conecta
Paraná con Concordia, es decir, atraviesa toda la provincia. Y esa ruta se conecta con la ruta 19 que el presidente inauguró con el gobernador Schiaretti la semana pasada o la anterior. Esa conectividad genera producción, empleo, genera exportación, es una ruta muy importante. Sí, importantísima, y aparte, bueno, hay que reactivar los puertos también ahí, que son una vía importantísima. Gracias, Santiago, un abrazo enorme. Gracias a vos. Gracias. Santiago Cafiero, atención con este dato, ahora después lo vamos a recuperar con David, pero que anticipa también, además de que se van a reabrir paritarias, la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Es muy importante lo que acaba de decir el jefe de gabinete, porque es el salario que después mueve. En muchas regiones de la Argentina todavía se tiene en cuenta este salario.